como para arrancar la conversación, le contaba la historia de mi abuelo, que era camionero acá en una empresa que era Molino Carmelo, que todavía queda, pero Sí. no tiene la potencia que tenía antes, y que era camionero y que con su trabajo de camionero se casó, formó una familia, compró su terreno, hizo su casa, crió a la familia, mandó a sus hijos a estudiar sin problemas, con el salario de camionero. Hoy, ese sueño de la vivienda para la gente que es un trabajador común, como era mi abuelo, pero como es la historia de cientos y miles de uruguayos en este país, se le hace difícil acceder a la vivienda propia. Y me parece que es uno de los temas que va a estar en el tapete en la próxima administración y por eso queríamos conversar un poco con usted del tema. Usted fue directora nacional de vivienda, sigue trabajando en los temas de vivienda promovida, que se ha hablado en los últimos días también sobre eso. Bueno, queríamos consultarla un poco para charlar sobre la vivienda y el techo propio en la próxima administración. ¿Qué le parece? Buenísimo, Gabriel, buenísimo. Además, esa historia que vos reseñás de tu abuelo, hasta fines de la década del 50 fue la historia de buena parte de los uruguayos y uruguayas, ¿no? Ah, Gente trabajadora que con mucho esfuerzo ahorraba y de ahí surge, ¿no? El asado cuando la planchada, ¿no? Que ayudaban todos claro, los vecinos. Eso es iban parte todos de los la vecinos. memoria emotiva de lo que fue la construcción y la política de vivienda en el país. Exactamente, exactamente. Mucha gente también en su momento, creo que en la década del 70 por allá, me acuerdo de un tío que era maestro, que con el sueldo de maestro se hizo su casa por el banco hipotecario, la pagó durante 20 y pico de años, pero era una cuota que podía pagar, que era accesible. ¿Qué pasa hoy, Por Lucía? supuesto. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué ¿Qué pasa hoy? Bueno, en este momento está pasando poco en términos de política pública de vivienda. Ujú. Lo que todos los instrumentos o los distintos programas que a partir del 2005 se fueron desarrollando, ahí pensemos el gran impulso, primero que nada, al presupuesto, es imprescindible. Y Claro. segundo, empezar a diseñar sobre los componentes o los contenidos que establecía la ley de vivienda, ¿no? Entonces ahí el garantizar el acceso al préstamo, a que pudiera la gente acceder al crédito, porque un Estado que empezó a regular y a destinar recursos según las necesidades de la gente. Por eso, de alguna manera, el impulso que tuvo el programa Cooperativas, que es parte de lo que tú decís, ¿no? Sindicatos que se organizaban, por más que ha cambiado mucho, pero sindicatos que se organizaban en forma cooperativa y construían colectivamente, programas vinculados a mejorar justamente en el acceso al crédito instrumentos tan importantes como el banco hipotecario, con lo que era el subsidio a la cuota o el subsidio al capital, el programa del Fondo de Garantía de Alquileres del propio ministerio, obviamente el impulso enorme al trabajo en lo que es el mejoramiento de barrios y la regularización de asentamientos, los préstamos para construcción. En Colonia no funcionaron tanto, pero en Carmelo quizás, pero sí en otras localidades del departamento de Colonia tuvieron buena respuesta, aunque se le puede impulsar más. Diversidad de formas del Estado y del Ministerio de Vivienda de estar presente, que lamentablemente a partir del 2020 se fueron recortando y quedan en un instrumento solo que está fundamentalmente dirigido a sectores de ingresos más altos y que hace muy pocos días se vio que fundamentalmente es como inversión, ¿verdad? Se compran estas viviendas promovidas como inversión para generar renta y no permiten que accedan los trabajadores o gente de ingresos más bajos. Es plan de vivienda promovida que comenzó con la administración anterior, lo empezaron ustedes, ¿no? Se ha desvirtuado un Sí, poco, porque hoy la gente no llega a comprar una casa de 100.000, $120.000, sale cualquier casita, ¿no? Es muy es difícil. verdad, se cambió muchísimo, ¿no? Es decir, le dan la administración del Frente Amplio un instrumento que era absolutamente nuevo, que no existía, empieza a mostrar que necesitaba ajustes. ¿Por qué? Porque no estaba llegando a los sectores que se quería priorizar, que era Claro. gente, familias de ingresos medios bajos, que tenían capacidad de pagar una cuota, pero no de ahorro. Y ahí se fueron generando modificaciones. Lamentablemente, en el 2020 las modificaciones que se hicieron fueron en el sentido contrario al objetivo de que llegaran a la gente. Se flexibilizó, se sacaron los topes de precio, se habilitaron
construcción de apartamentos de 25 metros cuadrados, los monoambientes, Sí, y eso a precios que efectivamente no llegan a la gente. ¿Por qué? Porque acá no hay instrumentos que estén dirigidos a la demanda, es decir, a la gente que necesita vivienda, a gente, a los jóvenes, a familias o a gente mayor, sino que está pensado en el inversor, digamos, ¿no? exacto, exacto. Y en ese marco, bueno, yo creo que va a ser uno de los temas de la próxima administración, ¿no? Cómo llegar a la gente, al trabajador, con una propuesta que pueda ser viable en materia de vivienda. ¿Es así o me equivoco? No, es imprescindible. Yo creo que vivienda es una de las políticas que justamente tienen que ser prioridad en el próximo periodo y son prioridad en lo que es el programa del Frente Amplio, lo que el Frente Amplio está señalando que es de urgencia revisar. Primero por el recorte presupuestal que tuvo en el 2020. Fue uno de los ministerios que más se le recortó. Segundo, porque se paralizó. Los programas prácticamente estuvieron parados durante 2 años para empezar a retomar algunos, en donde justamente los cambios que le hicieron, es como yo te decía, van en el sentido contrario de Claro. que efectivamente faciliten a la gente llegar, que el Estado se ponga como respaldo. Entonces, es urgente que efectivamente tengamos un cambio sustantivo en lo que es la política de vivienda. ¿Por dónde cree que va a pasar? ¿Por hacerle cambios a este plan de vivienda promovida? ¿Por fomentar otro tipo de prácticas como créditos a través del banco hipotecario o del Ministerio de Vivienda? ¿Por dónde cree que tendría que pasar la nueva política? En el caso de la ley de inversión privada para la construcción de viviendas, yo creo que tiene que generarse un diseño de herramientas que justamente vayan a acompañar la demanda, que fortalezca la demanda. Esto significa aquellas personas, aquellas familias, parejas jóvenes que tienen capacidad de pagar una cuota, pero no de ahorro, tengan el respaldo que puede ser sin duda a través del banco hipotecario, porque es el instrumento prioritario, es el banco diseñado para eso, ¿verdad? Que efectivamente le dé mejores condiciones de acceso al crédito, que le dé mayor cobertura, ya sea en la cuota o en el capital. Pero por ahí pasa el instrumento. En lo que tiene que ver con vivienda promovida, hay que empezar a pensar en la demanda y no en la oferta. Claro. El banco hipotecario lo levantó la administración pasada y hoy como que está en el ostracismo, ¿es así? Bueno, ha estado un poco relegado, ¿verdad? Sobre todo porque se dejó de trabajar y de pensar a la política pública de vivienda en el marco de un sistema donde hay distintos organismos, el ministerio con un liderazgo político y diseñando programas, pero apoyado por dos instrumentos muy importantes, la Agencia Nacional de Vivienda y el Banco Hipotecario. En la medida que eso dejó de funcionar como sistema, quedó el banco compitiendo solo y sin los respaldos, digamos, de integrar una política pública. Eso también hay que revisarlo. Y ojo, revisar esto no significa que esté mal la inversión privada, al contrario, se necesita la inversión privada porque te permite destinar recursos públicos a programas que necesitan mucho más recursos, ¿no? Por ejemplo, la construcción de vivienda en lo que tiene que ver con la mejora de asentamientos para poder realmente darle respuesta a la gente que más lo necesita y está en situaciones más complejas, o el cooperativismo. Es necesaria la inversión privada. Ahora, es necesaria la inversión privada con un Estado que regule, que fije el rumbo Claro. y que acuerde. Eso es fundamental. Claro, porque lo que pasa es que después se le dan facilidades a los empresarios que las toman y está bueno que lo hagan y construyan, pero después cuando la vivienda sale al mercado termina siendo absorbida por el precio del mercado y termina saliendo carísima también, ¿no? O sea, por ahí Y viene un si no, poco la regulación. es parte de eso, ¿no? Claro, Precios a los que la gente no puede acceder, se sigue construyendo y quienes compran lo compran con una inversión esperando ahí generar una renta. Pero esto no está cubriendo las necesidades de la gente de tener su casa, ¿verdad? Entonces, ahí hay que modificar. Y es necesario seguir construyendo porque también la política pública de vivienda es un gran dinamizador de la economía porque genera trabajo. La industria de la construcción es muy importante. Ahora, ese no puede ser el objetivo principal de una política de vivienda, sino que el objetivo principal es que la gente acceda y pueda permanecer en la vivienda de acuerdo a sus necesidades y a su capacidad, ¿verdad?, de
de pago, digamos. Y en eso donde le falta capacidad, es el Estado el que tiene que acompañar. En el, en la consideración de las políticas públicas, cuando termine esta administración, y bueno, si se da que como dicen las encuestas, gane el Frente Amplio, el gobierno, ¿cómo va a encontrar, cómo ve usted que va a encontrar la administración? Igual, mejor que la dejaron ustedes cuando asumió este gobierno, igual, peor, ¿cómo lo ve? Por lo menos en esta área de vivienda, ¿no? Y la vamos a encontrar muy distinta y con un rezago muy importante, o por algo ha sido, ¿verdad?, producto del recorte. Si no hay recursos es muy difícil hacer, y si además fundamentalmente se ha tratado de hacer anuncio sobre anuncio, pero pocas concreciones. Entonces, sin duda va a haber una situación compleja, pero para la cual tenemos herramientas para poder revertir con celeridad, ¿no? ¿Se hicieron alguna parte, por lo menos, de esas 50.000 viviendas prometidas? No. No, no, realmente ahí es muy poco lo que se ha hecho en la construcción de ese programa Entre Todos, Sueños en Obra, que cada vez que se lo presentaba se le agregaba alguna frase a su denominación. Ha construido muy poco, proyectos que están en proceso, pero que tampoco ha mostrado cómo va a funcionar en el apoyo a la familia para que acceda. Termina siendo ese subsidio que le estarían dando un subsidio al capital que no necesariamente acompaña la situación o la evolución que tenga la familia en su vida económica, digamos. Entonces, realmente es poco y nada lo que ha gestionado este gobierno en materia de vivienda. Está por comenzar el último periodo legislativo. ¿Por dónde va su trabajo en esto que queda de este gobierno, Lucía? Y bueno, acá tenemos varias cuestiones que son muy importantes, algunas más generales y otras más particulares de cada política. Hay una cuestión general, Gabriel, que es que efectivamente avance la promulgación, la aprobación de la ley de financiamiento de los partidos políticos, que es muy importante a la luz de todo lo que pasa, tener transparencia y claridad, ¿verdad?, de cómo se financian los partidos políticos y cómo se manejan, sobre todo en lo que tiene que ver con la publicidad, Tal para cual. dar garantías de ecuanimidad a todos los partidos. Eso por un lado, porque además es primordial que la gente tenga información cierta, concreta y veraz, ¿verdad? Entonces, y en igualdad de condiciones. Así que esa es una prioridad importante. Otra prioridad tiene que ver con cuestiones ambientales. Por ejemplo, tenemos un proyecto que tuvo media sanción en el Senado, que constituye una figura nueva en delitos ambientales, que es muy importante a la luz de lo que ha vivido el país. Si bien el área metropolitana es la que sufrió muchísimo todo el tema del agua potable, recordarán ustedes, a principios del año pasado, estamos hablando de un recurso que es fundamental para el país, un país donde su economía se sustenta en la producción agropecuaria. El agua es vital. Bueno, hay que avanzar en la línea de proteger ese recurso con iniciativas que también establezcan sanciones para quienes no respetan la protección y un manejo responsable y equilibrado de ese recurso a nivel país, tanto para el consumo humano como para la producción, pero también con otros aspectos ambientales, ¿no? En el caso de Colonia, ustedes lo han vivido mucho, ¿no? En ese manejo a veces bastante arbitrario y pensando en la rentabilidad de, por ejemplo, de la tierra o de determinadas zonas que tienen atractivos muy El importantes, acceso a la pero que costa, tienen. ¿no? El acceso a la costa, Exactamente, todo eso, exactamente. terrible. Entonces, por ahí van varias de las cuestiones que vamos a priorizar y por supuesto después, en términos de cuestiones más específicas, seguir que efectivamente, seguir de cerca la gestión que tiene que ver con la salud pública, algo que ha golpeado muchísimo a la gente, pero a la salud en general, ¿no? El Sistema Nacional Integrado de Salud, donde están organismos públicos como es ACE o prestadores privados como son las mutualistas, tienen que seguir teniendo en el centro a la gente y no atender en función de la capacidad de pago, porque eso es un retroceso enorme. Y ahí hay que resolver el acceso a especialistas, el acceso a medicamentos, ¿no?, a las cirugías en los momentos en que se necesite. En el caso de Colonia esto ha sido un problema bastante complejo, ¿no?, y reiterado. Diputado Viera lo ha trabajado muchísimo este tema para tratar de resolverlo y de poner en el Parlamento la voz de toda la gente que necesita respuestas, ¿no? Bueno, ¿y qué dice cuando están en campaña? Así que, ¿qué les dice la gente cuando salen a conversar? Hay muchísima expectativa.
hay muchísima expectativa, hay muchísima necesidad de que esto cambie. La gente lo ha sentido en el bolsillo, ¿verdad? Ha habido una pérdida real de salario, ha habido además una suba muy importante de cuestiones básicas para la vida. La suba de los combustibles ha impactado en la suba permanente, ¿verdad? Sobre todo de lo que tiene que ver con la producción de frutas, de verduras, ¿verdad? Entonces, hay que lograr cambiar. La gente necesita un cambio, necesita volver a creer y a mejorar su condición de vida, accediendo a las cuestiones a las que tiene derecho. Y yo creo que eso es lo que tenemos que dar respuesta, ¿no? Y el Frente construyó un programa dialogando con la gente. Totalmente. Cuando a mí me dicen que me devolvieron el salario de 2019, pero cuando yo voy al supermercado, los precios no son los del 2019. Exactamente. Es un Y lo que problema. perdiste en estos años no lo vas a recuperar, ¿no? Bueno, Poco a poco, en este momento decir que tenés ¿no? Recuperaste el salario de 2019 porque la pérdida de este año se quedó en el camino. totalmente. Lucía, diputada Lucía Echeverri, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable como siempre. Y bueno, la esperamos por acá en cualquier momento, por Carmelo, por Al el departamento de contrario, Colonia. un gusto conversar con ustedes y prontamente estaremos por ahí. Nos vemos, Lucía, muchas gracias. De esta forma, Un abrazo. entonces, hablábamos con la diputada Lucía Echeverri sobre estos temas de vivienda,